Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Bienvenidas y bienvenidos, estimada comunidad de Medical Expo. Soy Gabriela Cervantes y me da mucho gusto saludarles y agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este webinario. Es un placer para nosotros contar con su presencia y seguir compartiendo conocimiento y actualizaciones del sector salud. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar todas las actualizaciones, así como estos webinarios, conferencias o actividades del área de salud. Y hoy me complace compartir con ustedes un webinario más con un tema innovador. Durante la sesión pueden dejar sus comentarios, dudas y felicitaciones para ponerlos en el chat, y recuerden que al finalizar damos espacio para responder a algunas de ellas. Y bueno, vamos a iniciar y dar la bienvenida a nuestra ponente de esta mañana, que nos acompaña el día de hoy, la fisioterapeuta Susana Yasmín Cabrales Muñoz, quien es licenciada en terapia física y rehabilitación, es egresada de la Universidad de Especialidades UNE, tiene una formación continua en el área de dermatofuncional, trauma y ortopedia. Ha participado en diversas actualizaciones y jornadas académicas, tiene experiencia en la aplicación de agentes físicos y técnicas terapéuticas como electroterapia, electroacupuntura, oscilación electroestática, ultrasonidos terapéuticos, mesoterapia, técnicas de descarga muscular y elaboración de ejecución de protocolos de ejercicio terapéutico adaptado. Ella viene en representación de la empresa Regenova. Esta empresa está ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara y en sus 8 años de experiencia se ha especializado en distintos tratamientos y tópicos de la medicina regenerativa, como la nutrición basada en el estilo de vida, hasta herramientas terapéuticas como la ozonoterapia y la fisioterapia. A continuación, nos compartirá sus conocimientos con el tema hernia discal y tratamiento integral no invasivo. Adelante, licenciada Susana, el público es suyo. Podemos iniciar con su presencia. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí. ¿Ya se lo grabé? Así es, licenciada, la podemos ver. Excelente. Bueno, como les comentaba, muchas gracias a todos los que están aquí. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos tratamientos integrales, como ya lo mencionaron. Yo soy parte de la clínica del equipo Regenova, un equipo donde trabajamos mucho el tema de la regeneración, de la medicina regenerativa. En este caso o en este tema quiero compartirles sobre un tratamiento integral. Esto va a ser un complementario en el cual vamos a utilizar diferentes agentes físicos, diferentes terapias, que se complementan unas con otras con el fin de hacer este tipo de regeneración celular y darle un buen tratamiento eficaz a los pacientes. Me gustaría como recordar un poquito sobre las bases, sobre lo que es la definición de las hernias discales, cómo se llevan a cabo, cuáles son sus factores de riesgo, para de ahí poder partir de cómo llevar a cabo un protocolo innovador, eficaz y que sea excelente para darles como unos datos curiosos en el cual pues las hernias discales pueden aparecer entre los 30 y los 50 años de edad. Es como el rango de edad donde se da con mayor frecuencia. También tenemos, por ejemplo, que en los adultos a partir de los 25, 55 años, el 95% de las localizadas en las zonas lumbares, L4, L5, L5, S1, que son como los mayores puntos
de presión. Entonces, realmente es un rango amplio de edad en el cual existen muchos factores, pero sí llega a ser con mayor frecuencia y más con el paso del tiempo, donde existe muchas facilidades, hay menos movimiento, entonces se puede como propiciar más este tipo de lesiones. Y sin más, comenzar con la definición de la hernia discal. Sencilla, es una alteración estructural. Esta hernia discal es un desplazamiento, es una protrusión del núcleo pulposo de un disco intervertebral. Este disco intervertebral se encuentra en medio de cada vértebra, nos va a ayudar como un soporte. Entonces, esta alteración de la estructura hace que el núcleo salga de su lugar y por medio de una ruptura o una lesión del anillo fibroso. Vamos a ver un poquito su composición. Tenemos el núcleo pulposo que encargan retener el mayor porcentaje de agua, retenerlo, absorberlo. Y pues bueno, yo les digo que funciona como un amortiguador. Entonces, se encarga de distribuir la presión y pues bueno, con las cargas, el movimiento que uno hace, pues es el que da el total soporte. También ayuda a la flexibilidad de este movimiento y pues permite que se descomprima y se descomprima sin que haya este roce entre los cuerpos vertebrales. Entonces, como tal, el núcleo pulposo es el mayor amortiguador y pues bueno, los proteoglicanos es justamente esta composición que hace la textura como gelatinosa, por así decirlo. También tenemos el anillo fibroso, que es el que se encuentra a los lados. Este disco son formados por fibras de colágeno y esto lo que nos va a ayudar es a contener y a proteger el núcleo pulposo. Entonces, es el que nos da como la seguridad de este núcleo y son los que se ven como afectados. Aquí puede haber como este tipo de fisuras que nos va a dar como ya la facilidad pues de que el núcleo pueda salir y formarse esta hernia. Y también tenemos las placas terminales cartilaginosas, que estas se encuentran en las superficies, son de cartílago y conectan justamente al disco con las vértebras. Ahí les puse una imagen ya más realista donde se alcanza a ver como el núcleo, los anillos fibrosos y también ahí ligeramente se alcanza a ver de su mano derecha estas placas cartilaginosas. Entonces, como tal, la misma estructura nos hace como este comportamiento de sostén o de amortiguador para que no haya una fricción en los cuerpos vertebrales. Esto es más bien como por niveles como de hernia que se puede como aumentar. La protrusión es un simple pellizcamiento. Aquí no hay tanto tema, pero sí en el lado derecho tenemos una imagen donde se puede ver un disco normal, todavía se encuentra hidratado y en la protrusión si hay alguna alteración, el material empieza a salir. Cuando ya hay una extrusión, entonces ya empiezan a haber fisuras donde el material del núcleo pulposo empieza ya a desbordarse y el secuestro discal es como el nivel más afectado. Aquí ya el material incluso sale completamente y ese material puede llegar a la parte exterior y desencadenar respuestas inflamatorias que van a ser los que puedan dañar las fibras de los nervios y desencadenen todas las neuropatías y desencadenen esta respuesta inflamatoria que es lo que les va a perjudicar a los pacientes y le va a dar estas señales de dolor y es donde se encuentra la sintomatología más fuerte, que es lo que nosotros como tal, o en este caso, por ejemplo, de la fisioterapia, los tratamientos que tenemos que abordar, es en ese momento donde nosotros tenemos que protocolizar un tratamiento para mejorar esta sintomatología. Tenemos unos factores de riesgo. Muchos pacientes creen que la única... Está encendida su cámara, pero no la logramos ver. Ok. Perdón, en los factores de riesgo tenemos también lo que es el sobrepeso. Esto por aumentar las cargas sobre la postura.
También tenemos el trabajo o actividades físicamente exigentes. Esto es el levantamiento frecuente de peso, los movimientos que tenemos constantemente repetitivos que involucran un esfuerzo lumbar. También las torsiones al levantar, al no tener una buena higiene postural, se nos hace fácil, nos hacemos algunos movimientos que no son naturales y con sobreesfuerzo y en movimientos repetitivos. Eso también puede ser un factor de riesgo que nos pueda llevar a este tipo de lesiones. También tenemos como factor el sedentarismo. El hecho de mantener posturas por por tiempos prolongados en una misma posición, va a ver que en este momento las vértebras pueden llegar a tener esa compresión que al no estarse moviendo van a perder esta hidratación. Estos discos van a estar como muy fatigados y van a empezar a quitar esta hidratación. Entonces, el sedentarismo también es un factor importante de riesgo. Es por eso que en muchas ocasiones se les pide a las personas o a los trabajadores que tienen horarios prolongados, que están sentados tras un monitor. Por eso es importante que se den sus espacios y sus tiempos para que puedan hacer algunos estiramientos, porque justamente por esta carga de peso que tienen, sobre todo en las personas que están sentadas, pues hay algunos músculos que entran como en reposo porque están sostenidos, ¿no? Por ejemplo, los glúteos que ya no hacen como un esfuerzo porque están en reposo, pues ahí las cargas de peso todavía es un poquito más referente al cuadrado lumbar. Entonces, ahí justamente en donde yo les mencionaba que la zona donde más se presentan este tipo de situaciones como hernias, que no están descartadas, pero por ejemplo, cervicales pudiera ser como un poquito más, menos común, ya que hay más movilidad. En torácicas tenemos de las costillas, pero la zona lumbar es justamente donde recae todo el peso. Entonces, ahí estos discos son más propensos a salir. Entonces, en el sedentarismo también es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. También el tabaquismo, aunque sabemos que el tabaquismo en su mayor esplendor es casi el que perjudica a mucho tipo de lesiones, mucho tipo de enfermedades, incluso el tabaquismo también puede llegar a ser un factor de riesgo, ya que este nos perjudica en la nutrición de estos discos intervertebrales. También ayuda como en la parte donde hay más resequedad y son más propensos o aumenta esta posibilidad de que lleguen a ser dañados. Y por último, también tenemos el desgaste natural. Eso es en general. También hay desgaste en los discos por la misma deshidratación. Como habíamos mencionado, está compuesto de agua, entonces el hecho de no mantener movimiento, las compresiones frecuentes, el desgaste natural, las malas posturas, los esfuerzos repetitivos, esto nos va a hacer que nuestro disco se esté deshidratando, se reseque, se fisure y sea más propenso a que la lesión salga. Aquí también tenemos o nos apoyamos mucho sobre los estudios de diagnóstico. Nuestro estudio principal, el de oro por así decirlo, es la resonancia magnética. Este es el estudio de cajón que nos va a arrojar exactamente dónde se encuentra la hernia de su mano derecha. Me gustó mucho esta resonancia magnética. Incluso podemos ver en el 4L5 cómo se ven las hernias, cómo ya están ahí obstruyendo lo que es el canal medular. Y esa resonancia es la que a nosotros nos va como reflejar dónde se encuentra exactamente ubicada nuestra hernia. Puse otras dos como la tomografía computarizada o la radiografía simple, que aunque la tomografía no es tan común, no es tan utilizada, pero pudiera ser una opción. Son estas tomografías de contraste que pueden ser una opción solamente en caso de que el paciente tenga una contraindicación en cuestión de la resonancia magnética. No sería como la de primera instancia, pero sí sería una opción solamente en caso de que este paciente no fuera apto para una resonancia magnética.
Pero la radiografía simple la quise poner, esa podría ser como de primera instancia, no nos va a revelar una de cómo puede llegar a estar estructurada nuestra columna vertebral, ver si los espacios son suficientes, podemos analizar también si hay como una listesis, ver cómo está la estructura de la columna. Entonces podemos empezar también con una radiografía simple para ver si hay algún otro tipo de lesión entre las vértebras, a lo mejor si hay alguna fisura que detone que hubo una lesión previa antes de poder ver o asociarlo pues con una hernia discal. Pero la que nos va a hacer nuestro apoyo totalmente sería una resonancia magnética. También tenemos las maniobras de diagnóstico. Estas nos apoyamos mucho, tenemos que son las de la SASH, que son las que me quise basar en estas pruebas, sobre todo en lo que son las lumbares. Son las que nos van a arrojar como positivos, que haya como una alteración en, pues en los nervios, nos van a detonar algunas señales donde nos muestre que sí hay una irritación en el nervio ciático y pues estas son las maniobras de diagnóstico que nos podemos apoyar junto con los estudios de imagen. Esas pudieran ser al principio y para confirmar serían los estudios de imagen. Esto pues sí es obviamente a tolerancia del paciente. Hay pacientes que llegan en un ni siquiera uno los puede tocar, o sea, porque o no se pueden sentar, no se pueden acostar, simplemente están como en una posición en la que se sienten cómodos y prefieren no moverse. Entonces, justamente aprovechando, es este protocolo no invasivo, justamente para hacerlo como adaptado a este tipo de pacientes que realmente una hernia que lo han pasado o los que han tenido pacientes con hernias discales o familiares o amigos que dicen es que es algo terrible, o sea, es un dolor insoportable. Entonces, estas maniobras de diagnóstico nos van a poder como a confirmar que haya ahí una alteración, una lesión a nivel neural. Y pues estamos con las pruebas de la SASH. En la primera podemos observar al paciente, tenemos que acostar al paciente boca arriba y hacer una extensión de su pierna. Lo vamos a elevar aproximadamente de 30 a 70 grados y si hay una neuropatía o si hay una irradiación del dolor hacia glúteo, entonces nos va a marcar una positiva, un resultado positivo, donde va a haber una irritación del nervio ciático. También tenemos en esta misma postura, pero el ASASH cruzado, todavía nos va a dar o nos va a hacer como confirmar que sí hay una lesión al momento de hacerlo con el pie que no está afectado. Por ejemplo, si el dolor se encuentra de la pierna derecha, dejar abajo, extendido las dos. Vamos a levantar la pierna contraria que no tiene síntomas. Entonces ahí nos va a confirmar, va a ser más totalmente. Otro modo también sería el ASASH invertido. Aquí va a presionar la rodilla. Ahí el dolor irradiado va a aumentar con la maniobra. Entonces el resultado también, si empieza a haber un dolor que camina y corre hacia el glúteo, pierna por el lado posterior, entonces sí nos va a dejar una compresión neural. Tenemos otras maniobras de diagnóstico, como son la maniobra de Neri y maniobra de Neri 2. También son muy sencillas. Esas también se pueden como asociar a la SASH, que es la SASH sentado. Y pues bueno, esta también al paciente se coloca de forma sentada, se pide que el lado que no está afectado esté doblado esté flexionado, se ponga a 90 grados y el lado afectado lo extienda y lo eleve el sol. Lo mismo,
va a haber un dolor irradiado y nos va a presentar estas neuropatías, ¿no? En el maniobra 2, lo que hacemos es flexionar las cervicales. También va a haber una compresión y va a haber ahí, por ejemplo, un dolor aumentado mientras se hace el movimiento. Y el massage es exactamente lo mismo, solamente dirigir el tronco un poquito más hacia enfrente, haciendo una flexión, y lo vamos a hacer en dorsiflexión. Esto quiere decir que vamos a llevar nuestros dedos de los pies hacia nuestro rostro. Es la única variante, pero estas maniobras son las más sencillas y el dolor se va a reflejar muy rápido. Hay pacientes que a lo mejor apenas están elevando la pierna y ya están sintiendo el dolor irradiado. O hay personas que apenas están moviendo la cabeza y ya comienzan a detonar este dolorcito. Son solamente maniobras que podemos combinar junto con los diagnósticos y la sintomatología para poder confirmar que sí hay este tipo de lesión. Y como tal, el protocolo integral, ¿por qué estructurarlo por fases? ¿Por qué hacer que cada fase se adapte al estado clínico del paciente y respetar estos tiempos? Muchos pacientes no tienen como esa confianza de ir o acudir o simplemente se acostumbran al dolor y dicen, no, pues es que yo ya tengo la hernia y así. Y justamente pasa porque hay muchos tratamientos que son muy invasivos, que pueden ser como muy manipulativos, que dicen, ay, es que vamos a hacerte tales maniobras y vas a descansar y todo, pero llegan a ser a veces un poquito perjudiciales porque podemos desencadenar otra vez temas de dolor o de inflamación y va a ser como un círculo vicioso. Entonces, es bueno hacer un protocolo estructurado que vaya por fases, que cada fase se respete como cada tiempo, cada proceso que lleva. Por ejemplo, el tema de la inflamación, que tanto vaya a ocupar para que se lleve a cabo, el tema del dolor, que es un limitante para los movimientos, el tema de reparación, incluso el tema de fortalecimiento, que aunque sí es importante porque realmente esta parte de la debilidad de los músculos hace que todavía haya más compresión, pero el dolor es una limitante para la movilización o para hacer algunos ejercicios y esto nos va a provocar también una debilidad. Entonces, es más bien estructurarlo a manera que podamos acoplar el tratamiento, hacerlo por fases y que el paciente poco a poco, o sea, pueda hacerlo de manera como un circuito, por así decirlo, para que lo mantenga, pero sea lo menos doloroso, lo menos invasivo y pues esto nos garantice hacer mejoras en la eficacia de un tratamiento, favorecer la recuperación para que sea más rápida, para que sea funcional, que no haya retrocesos, para que no haga, pues indicar bien al paciente para que no haya algo que altere dentro de su tratamiento y esto haga que su tratamiento sea todavía más tardado o más prolongado o sea doloroso e invasivo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la fisiopatología, como la fase inflamatoria, porque de ahí vamos a abordar todo lo que son las terapias que tenemos, las tecnologías, los nuevos agentes físicos o de cómo hacemos combinaciones con los tratamientos, porque una vez como recordando o comprendiendo la fisiopatología podemos decir, es que por eso se le pone este tipo de terapias o este tipo de tratamientos. Eso sobre todo por el hecho de hacerlo por fases para comprender cómo trabaja cada uno de los equipos, de las tecnologías y hacerlo muy eficaz, muy cómodo y muy bueno para el paciente. Y pues bueno, la fisiopatología de la fase inflamatoria, traté de hacerlo muy resumido y hacerlo como un poquito más fácil de comprenderlo un poquito. Aquí como primera instancia tenemos la ruptura del anillo. Este anillo fibroso se rompe, sale esta exposición del núcleo y lo que va a hacer es comprimir las raíces nerviosas. Entonces, este núcleo entra en contacto con los tejidos externos, el cual va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, desde aquí se basa todo. Entra la lesión,
sale el núcleo y empieza a comprimir las raíces. Esta exposición de este núcleo pulposo a tejidos periféricos, lo que nos va a hacer es que sus fragmentos, todo lo que contiene el núcleo pulposo, va a dar unas señales de daño dentro de la misma inflamación. Entonces, estas señales de daño van directamente al sistema inmune y va a haber una activación de macrófagos. Entonces, cuando estas células de macrófagos a los hijos. No se hubieran sido los tres. Entonces, ahí vamos. Sí, cuando hay y lo que activación de macrófagos, activan o están viendo esta señal de daño, detectan estas señales y luego empiezan a liberar las citoquinas proinflamatorias. Que aunque las citoquinas proinflamatorias suenan por su mismo nombre como que no son buenas por ser proinflamatorias, la verdad es que son muy necesarias para hacer este tema de reparación o de regeneración. Entonces, por así decirlo, estas citoquinas que son como mensajeras para poder llevar a cabo el proceso de inflamación, em, es lo que pasa en este estado, ¿no? Entonces ya empieza a haber un movimiento celular, ya empiezan a activarse estas citoquinas proinflamatorias y ya empieza a haber esta edematización, que es el aumento de la permeabilidad vascular. Ya empiezan a abrirse estos canales, estos vasos sanguíneos para ir con más flujo de plasma, ya empiezan las migraciones celulares y ya tenemos aquí el edema. En este punto, el paciente ya tiene un dolor, bueno, increíble. Aquí es donde ya el paciente se está llevando a cabo el proceso de recuperación, pero al tener tanto edema, el paciente ya las estructuras neurales ya empiezan a verse afectadas. Entonces, este es el punto clave donde nosotros tenemos que abordar al paciente con los diferentes tipos de tratamientos para inhibir o disminuir este tipo de citoquinas que son las que, aunque hacen el trabajo de mensajería, pero son las que a su mayor volumen son las que nos causan este dolor. Entonces, aquí ya el paciente presenta edema y una sensibilización. También van a entrar la infiltración de neutrófilos y de macrófagos, estas células que ya empiezan como a limpiar el área, los neutrófilos empiezan a limpiar el área y los macrófagos empiezan a hacer esta eliminación de los restos que arrojó el núcleo pulposo y promueven ahora sí la reparación. Ya una vez que ya está como más limpia la zona, ya empieza a ver la reparación. Pero aunque suena como un alivio en este sentido, es el trabajo duro. Entonces es aquí donde los pacientes todavía están en su punto de dolor. ¿Por qué? Porque entre tanto movimiento celular que hubo, la raíz nerviosa ya se ve sensibilizada, ya está inflamada y se vuelve hiperactiva. Es aquí donde se arrojan todas las parestesias, las sensaciones de ardor, las hiperalgias. Son dolores muy grandes que causa esta raíz nerviosa ya inflamada por todo el proceso que hubo de señalización de daño y de querer recuperarlo, de querer regenerarlo. Si esto no se trata, si esto no se lleva a cabo o no se regula, va a haber un proceso de cronificación. Esto quiere decir que va a ser un ciclo constante, entonces se va a ver se crea como un circuito continuo. Va a entrar también ya el proceso de fibrosis y la sensibilidad va a aumentar, aunque la hernia esté disminuyendo por querer hacer un proceso de reabsorción. Aquí, aunque esté en ese proceso, el paciente va a tener un dolor que va a aumentar cada vez más. Entonces, es por eso que nosotros comprendiendo cómo la fase inflamatoria es la que produce la sintomatología del paciente, es donde nosotros tenemos que abordar con tratamientos específicos. Y de no ser así, entonces va a entrar este proceso de cronificación que va a ser perjudicial para los pacientes. Por eso es importante dar a conocer los diferentes tipos de tratamientos para que los pacientes no digan, es que yo nomás me pongo o me tomo un tecito y me acuesto una semana y se me quita o me relajo. No, tenemos que dar a conocer cómo este proceso lleva su tiempo, sí lleva
sus fases y dar el mejor tratamiento, adaptar el tratamiento al tipo de fase en el que se encuentra. Entonces, ya una vez comprendiendo la fisiopatología, es más fácil dar a conocer cómo los diferentes agentes físicos, cómo los diferentes tipos de terapias van a trabajar. A final de cuentas, la mayoría de objetivos que tienen estas terapias es casi el mismo fin, que es llegar a este punto de las células, de trabajar con estas células, con estas citoquinas, disminuir o también hacer una como una activación de endorfinas para dar un sentido de bienestar al paciente. Entonces, vamos a entrar primero a la fase inflamatoria, que es la primera fase, la fase aguda del paciente, cuando llega con todo el dolor del mundo y llega en su primera instancia. Y pues bueno, ¿cuál es el objetivo de esta fase inflamatoria? Es disminuir esta respuesta aguda, controlar el dolor, reducción de edema, que es regulado por la actividad de estas citoquinas proinflamatorias, y evitando la progresión del daño celular. Entonces, aquí les puse algunos tratamientos con los que nos gusta trabajar aquí en la clínica y les voy a explicar un poquito sobre el mecanismo de acción que tiene cada uno, cómo lo siente el paciente, cómo se refiere y por qué elegí este tipo de terapias o de agentes físicos justamente para este tipo de fase, ¿no? Tenemos primero el K-láser. Este es un láser de alta potencia. Lo que nos va a ayudar es, en su proceso o en su mecanismo de acción, es la fotobiomodulación. ¿Qué va a pasar aquí? Los fotones van a penetrar los tejidos y estos son absorbidos a nivel celular por la parte de la mitocondria. Estas son las que generan esta energía, este ATP. Entonces van a liberar esta energía para llegar a hacer reparación celular. También, ¿qué va a pasar? Va a reducir todo lo que las citoquinas proinflamatorias las va a disminuir, TNF-alfa, IL-6, IL-beta, todas esta triada de citoquinas que son las que nos causan el dolor, las va a disminuir, provocando pues una disminución de esta inflamación, de este dolor, y va a hacer una liberación de endorfinas y encefalinas, y pues con esto nos va a ayudar a la conducción también nos va a reducir, la conducción de el dolor en las fibras C. Entonces, aquí hay como tres beneficios, por así decirlo. Tenemos que nos va a ayudar a bajar la inflamación, nos va a provocar un estado de analgesia y le va a dar energía celular para entrar al proceso de reparación celular. ¿Cómo se aplica? Se aplica en la zona afectada. Es un láser, ahí nada más tenemos que tener como cuidado de la protección de nuestros ojos, la protección del ojo del paciente, incluso si tiene algún acompañante, también tener estos lentes de protección. ¿Cómo refieren los pacientes que sienten? Realmente muchos de los pacientes no llegan a sentir nada, muchos sí refieren como, es que siento como que algo se está moviendo por ahí, pero no es algo doloroso, no es algo invasivo, simplemente pueden llegar a sentir como una sensación de que algo recorre la zona afectada e incluso pueden llegar a sentir como un tipo de calorcito, pero no es una diatermia profunda como tal, no llega a perjudicar. Entonces, este es el K-láser que se pone como en primera instancia. Ya pues las tecnologías de ahora tienen protocolos ya preestablecidos, entonces ya sus intensidades o sus frecuencias ya están dentro de un mismo protocolo, solamente hay que saberlo dirigir. ¿Para qué? Para poner protocolos en base a inflamación, en base a dolor y dolor agudo o dolor crónico. También tenemos el ultrasonido terapéutico. Igual vuelvo a mencionar, la mayoría tiene como su fin el poder reducir estas citoquinas proinflamatorias y activar endorfinas.
En este mecanismo del ultrasonido terapéutico es utilizarlo de una manera que sea pulsada. Tenemos dos modos de utilizarlo, el continuo o pulsado. El continuo nos va a dar un calor, nos va a dar una diatermia, entonces no está indicado colocarlo en la primera fase, que es una fase inflamatoria. ¿Cómo trabaja este ultrasonido terapéutico? Por medio de ondas sonoras. Entonces, estas ondas sonoras lo que van a hacer es como divulgar o mover todas estas partículas que a nuestro oído no es perceptible, pero a nivel tisular sí va a ser este movimiento celular para ir como quitando todos esos desechos. Esto es a nivel pulsado, porque da unos periodos de descanso para que estas ondas no estén de manera continua y lleguen a provocar una diatermia. Entonces, también es un buen tratamiento siempre y cuando se dosifique esté bien y específicamente para una fase de inflamación. También una de mis terapias favoritas que no puse la imagen, pero está en la siguiente diapositiva, es la oscilación electroestática. Esto es un campo electroestático y para manera de especificarlo son micros movimientos en el tejido, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Son dos campos, es un campo, perdón, donde va a haber dos tipos de atracciones. Va a haber un campo positivo, uno negativo, y es un circuito. Entonces, lo que va a hacer es de que va a haber una atracción y una repelación. Va a ser una atracción y una repelación. Entonces, tenemos lo que es la superficie de la piel del paciente y se puede colocar, le digo, va a ser más fácil con la otra diapositiva para que vean y vuelvo a como a recordar un poquito la oscilación, pero se puede colocar con guantes el terapeuta o con un cabezal. Entonces se va a crear este campo y va a haber estos dos tipos de iones. Van a estar cambiando y van a hacer este movimiento de atracción y repelación. Atracción y repelación. Esto va a ser estos micros movimientos que van a ayudar en el drenaje. Entonces, este tipo de drenaje linfático va a ayudar en su reparación. Entonces, va a ayudar también el tratamiento antiinflamatorio. Todas las moléculas de agua y las estructuras extracelulares que están ahí, este micromovimiento va a hacer que las empiece como a drenar, que vaya como saliendo de este estado de edema. Entonces nos va a ayudar muchísimo con el drenaje del edema y va a dar esta reparación mucho más fácil. También ayuda con al momento de bajar el edema, la compresión de la raíz se va a ver disminuida. Entonces también aquí va a haber reducción de radicales libres, va a ayudar también en la zona del músculo para también quitar estas contracturas, va a haber esta relajación muscular que también va a ayudar como a liberar esta tensión postural y también van a estimular las fibras tipo A, que van a ayudar a provocar también analgesia. Y también tenemos la cámara hiperbárica. Esta es totalmente el suministro de oxígeno al 100%. Aquí se le va a quitar todo lo que es los contaminantes, el dióxido de carbono. Y lo que va a ayudar es también a oxigenar todas las células. ¿Cómo se trabaja? Es esta cabina que está hasta abajo, donde el paciente se acuesta, se le pone una mascarilla donde va a estar suministrando el oxígeno 100% y se va a someter a presión. Se va a someter a una presión de 1.5 o 2.5 atmósferas. Esto normalmente nosotros tenemos o respiramos oxígeno aproximadamente a una atmósfera. Entonces, esta cabina somete a una presión que puede llegar hasta los 2 o 2.5. ¿Y cómo podemos compararlo? Como si nos metiéramos más o menos aproximadamente como a 10 metros bajo el agua. Entonces, a mayor presión, el cuerpo recibe mucho más oxígeno. Entonces, aquí también disminuye las citoquinas proinflamatorias, también reduce el edema y también aumenta aquí las IL-10, que ya son como el stop pues, de las citoquinas para que no se sigan aumentando. Y también reduce la isquemia.
promueve la liberación de endorfinas y disminuye la sensibilización. Entonces, es una terapia muy buena para los pacientes, ya que pues no hay manipulación, no se tocan el lugar afectado y solamente es en una posición en el cual pueda estar cómodo el paciente y estar suministrando oxígeno. Esto va a ayudar mucho al estrés oxidativo, este, eliminando los radicales libres y pronto nos va a dar como que estas señales de reparación y baja impresionantemente el edema y la inflamación. Entonces, estos son como los tratamientos que, en mi opinión, he tenido muy buenas experiencias, ya que ninguno tiene como el contacto directo con el paciente, que es en el estado de hipersensibilización en el que se encuentra, ¿no? Entonces, es lo más cómodo para una primera instancia y es lo que nos va a ayudar a reducir la inflamación, este estado de edema que puedan presentar los pacientes y a reducir bastante y considerablemente el dolor. También tenemos la fase de analgesia, que ya es un dolor residual. O sea, a final de cuentas, el mayor dolor o el dolor que más lo detona, pues es la inflamación, pero tenemos esta fase de dolor residual, que es donde los pacientes pues todavía siguen teniendo dolor, ya no tan potente o tan agudo, como cuando está el edema o cuando está obstruida los nervios, pero en esta fase lo que podemos hacer es controlar y disminuir el dolor residual, también favorecer la relajación neuromuscular y aquí también ya podemos permitir el avance a las fases de recuperación. Aquí ya podemos manipular un poquito más el paciente, y el paciente también ya va a recibirlo con mayor facilidad. Ya no va a estar como tan hipersensible, pero sí tenemos que disminuir este dolor que queda. Entonces, aquí, por ejemplo, tratamientos ideales como la electroterapia, tenemos esta terapia con corrientes eléctricas controladas. Las que se pueden utilizar aquí, que también son comunes, son el TENS y las interferencias, apoyan o nos ayudan para reducir el dolor. También van a hacer un bloqueo en la señal del dolor porque estimulan las fibras A también, ¿no? Las A beta, que compiten con las señales dolorosas. Entonces, también ayudan, aportan en la disminución de citoquinas proinflamatorias y activan, estas aumentan las citoquinas, pero las antiinflamatorias. Entonces, también hace liberación de endorfinas y encefalinas y generan sensación de bienestar. Esto normalmente es mucho a sensibilidad del paciente. Lo podemos poner en la zona dolorosa y en la muscular periferia a la zona dolorosa, pero esto no debe de ser doloroso, no tenemos que poner dosis muy altas que digas, es que aquí en va a ser el tope terapéutico. No, tenemos que basarnos en cómo se siente el paciente, hasta dónde llega su dolor residual, si dice es que todavía estoy muy adolorido o quedé muy fatigado, muy adolorido. Pues bueno, esto nos va a ayudar a bajar, pero no crear estímulos más fuertes, no hacer unos hiperestímulos que puedan llegar a ser perjudiciales para él y no lo sientan cómodos. La oscilación electrostática es el dispositivo que está justamente en medio, que era lo que les mencionaba. En esta se puede poner de dos maneras. Tiene los cables blancos que va con un dispositivo de maneral. Hay un parche que se coloca hacia el paciente y el maneral. La otra manera puede ser con una plaquita, la agarra el paciente y el maneral lo puedes mover. Este es un circuito para que pueda haber dos tipos de iones y se haga la atracción. Y la otra, de forma manual, puede ser con dos parches. Un parche va hacia el paciente y un parche va hacia nuestro brazo y trabajaríamos con guantes de nitrilo. Esta es una de las maneras o una de las terapias con las que más me gusta trabajar porque da una sensación de relajación muy grande. Se trabaja sin medios conductores, como por ejemplo
se me pasó mencionárselos en el ultrasonido que trabajan a través de un medio conductor como el gel. En este no hay algún medio conductor que nos haga esta conducción, simplemente pasan los campos electrostáticos pulsados, pero sí se necesita que la zona esté completamente seca. Entonces aquí podemos como colocar un poquito de talquito para quitar esta humedad que expide el propio cuerpo y puedan atravesar los campos electrostáticos y hacer este movimiento. También ya aquí en las actualizaciones de los equipos también ya vienen protocolos prescritos, ya podemos trabajar en primera instancia la oscilación electrostática como un proceso de drenaje y aquí en este estado como un proceso de analgesia. También en la clínica trabajan mucho con lo que es la sueroterapia y en este estado, y como en el anterior, que también creo que no lo mencioné. Sí, no lo mencioné. Pero aquí podemos trabajar con diferentes activos que nos van a ayudar al proceso de inflamación y de dolor, de analgésico, como son el DMCO, el complejo B y los aminoácidos que nos van a ayudar a pues llegar al sistema. Sabemos que la sueroterapia es una terapia que es intravenosa, entonces la reabsorción de estos activos va a ser mayor al 90%. Entonces, es un complemento como tal que lo podemos ir adaptando para darle mayor eficacia o mayor rapidez al estado de rehabilitación, de regeneración de este paciente. Y ya por último tendremos la fase de recuperación y de mantenimiento, que en esta fase, que es la última, es restaurar la función neuromusculoesquelética, mejorar la movilidad y la fuerza. Hay unos tratamientos, por ejemplo, la cama de descompresión también se puede colocar en la fase de dolor. Y la cama de descompresión es un dispositivo mecánico en el un arnés en la parte de las lumbares del paciente y hace una tracción de columna. Esto es controlado, es muy suave, no es una sensación brusca. El paciente está acostado en esta camilla negra y se coloca un arnés que va a hacer una tracción de la columna. Esto hace que las vértebras se separen ligeramente y nos va a ayudar muchísimo a la liberación de esta misma compresión, va a ayudar a la reabsorción también de los discos, y para este estado el paciente ya está mucho más cómodo, ya la inflamación ya se dio, ya el dolor residual también ya fue controlado. Entonces aquí la manipulación un poquito más fuerte va a ser muy bien tolerado, y con esto va a descansar muchísimo el paciente. Es de mis favoritas la camilla de descompresión porque libera totalmente la tensión y la compresión de las vértebras. Entonces, es uno de mis favoritos que se puede adaptar desde el estado de dolor, desde la segunda fase y la tercera fase, obviamente dosificándolos de diferente manera, pero es muy, muy buena opción. Tenemos ya la terapia manual, ya tenemos aquí las movilizaciones de tejidos musculares, ligamentosos, tendinosos, ya con masajes o algunas técnicas de relajación muscular. Tenemos ya la movilización de columna, aquí ya es importante darle al paciente actividades, ustedes con sus debidos cuidados. Tenemos los ejercicios terapéuticos, estos tienen que ser progresivos, desde las movilizaciones hasta ya estiramientos completamente de la columna, todos esos movimientos para que el paciente pueda tener otra vez esa tonificación muscular, esa fuerza muscular, para que evite otra vez tener la sobrecarga dentro de la estructura de la columna, sino más bien que sea todo el componente muscular, todos los tejidos que hagan el soporte y no el peso directamente en la columna. También en la higiene postural, que tenemos que decir, oye, esta postura no te conviene, yo sé que es rico dormir así, pero no es, y ya es cuando tenemos que decir, mira, estas son las posturas que son adecuadas y que te van a ayudar a descansar mejor
a quitar esa compresión de la columna y ese cimiento como tal, tanto de abdomen como de espalda, para darle esta firmeza, este soporte a los pacientes. Entonces, esta fase de recuperación es muy dinámica, es muy activa, es un mantenimiento que se tiene que dar progresivamente. Es la fase en la cual nosotros estamos dando un seguimiento al paciente para que él pueda llevar a cabo su proceso y, por así decirlo, darle como esa parte o esa educación de cómo llevar a cabo su lesión. Em, y por último, el protocolo, el objetivo de este protocolo, pues es en primera instancia disminuir la sintomatología que está asociada al padecimiento con la inflamación, el dolor y la limitación funcional, y también la recuperación de la movilidad. También tenemos reducir la progresión de daño, evitar que haya retrocesos, en muchos casos aplazar e incluso evitar la necesidad de una intervención quirúrgica siempre y cuando sea clínicamente posible. Ese es como uno de los métodos principales, ¿no? Como aplazar el tiempo de una cirugía, darle una mejor calidad de vida al paciente, y también se busca promover la educación del paciente para un manejo adecuado de su padecimiento, para que él, si tiene este padecimiento, sepa qué hacer en zonas o en momentos agudos, qué hacer con el dolor, qué hacer para evitar que haya recaídas y retrocesos. Entonces, ese es el objetivo del protocolo, hacerlo por fases, meter tecnologías innovadoras, llegar hacia tejidos profundos, trabajar con tecnologías que vayan directamente de forma celular, regeneración celular y también promover, como dije, la educación del paciente para que tenga un mejor manejo adecuado a su padecimiento y una mejor calidad de vida. Y pues eso sería todo por mi parte. Aquí tengo algunos artículos que si les gustaría que se los enviara, hablamos sobre la eficacia de los agentes físicos, estudios realizados en pacientes, donde se promueve el ejercicio, la aparatología, el láser, la hiperbárica y todas estas innovaciones y tecnologías que son muy cómodas para el paciente y qué es lo que nos va a dar como un protocolo especializado y que los pacientes lo agradecen mucho y se sienten muy cómodos con ellos. Entonces son artículos que se pueden descargar fácilmente, pero si gustan que nosotros les enviemos alguno, con todo gusto, lo podemos hacer. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, licenciada Susana. Fue una ponencia excelente, un buen dominio del tema, sin duda una presentación muy valiosa y que enriquece a toda nuestra comunidad. Y justamente para cerrar por tiempos, le comparto que en el público pues nos visitan desde Guadalajara, Ciudad de México, Tamaulipas, Morelia, Puebla, Guatemala y otros lugares y agradecemos siempre a la comunidad por estar presente. Y le comparto que tiene excelentes comentarios por el manejo del tema, el tema en sí, y agradece mucho a nuestra comunidad su aportación el día de hoy. Solo para terminar, me gustaría si nos apoya preguntaban dónde están las clínicas o si tienen algún dato de contacto, mencionar sus redes para que la comunidad pueda contactarlos y si es necesario, pues dar algún seguimiento. Sí, claro que sí. Nos encontramos puedo compartir incluso la, las redes sociales. Claro. Somos diferentes porque un mundo de tratamientos que se dan, entonces incluso la clínica Regenova está dividida como en tres áreas. Eh, Tenemos la primera área, que es la área de clínica. Tenemos toda esta parte de sueroterapia, la cámara hiperpaciente. Aquí también tenemos otro tipo y también hay muchas innovaciones. Nos pueden seguir en redes sociales como Regenova-médica y también tenemos Regenova-wellness. Y ahí van a ver
por Instagram todo el tipo de tratamientos, las nuevas tecnologías. Ahorita en Regenova Clínica tenemos el nuevo tratamiento que es de ExoMind. Entonces, también somos la única clínica que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tenerlo. Entonces, los invito a que sigan las redes sociales para que puedan ver todos los avances tecnológicos y que puedan como compartirlo, que puedan dar si gustan, pueden incluso venir, darse una vueltita, conocernos, si quieren obtener más información o simplemente el hecho de conocernos y de compartirles con todo gusto. Yo estoy totalmente para si algún día están aquí en Guadalajara y quieren pasar a conocernos con todo gusto. Yo me encuentro aquí y puedo colaborarles en lo que gusten. Excelente, muchísimas En cuestión de la gracias. dirección, perdón. En cuestión de dirección, estamos por Avenida Guadalupe y Cloutier, en ese cruce. Y la clínica, pues, bueno, se encuentra en el 909, el número 909. Excelente. Muchas gracias, licenciada Susana, por la información. A nuestra comunidad, pues ya saben cómo buscarlos. Cualquier cosa en el chat de webinario les podemos compartir información. Les recordamos que su constancia de asistencia a este webinario la pueden descargar en el link que se va a estar compartiendo en el chat. Está un poco lento, por eso les pedimos que estén al pendiente y cualquier cosa nos puedan contactar. Si quieren revivir este u otro tema de nuestros webinarios de dispositivos médicos, les pedimos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y más webinarios pasados. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, al igual que en las de Regenova. Los esperamos en el webinario de las 11:30 con temas más relevantes a nuestra comunidad de Medical Expo. Gracias, licenciada Susana, gracias a Regenova por estar el día de hoy con este tema tan importante y gracias a la comunidad por su asistencia. Excelente fin de semana. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.